La misericordia de Dios es grande y yo creo que hay tantos motivos por el cual decirle gracias, Cristo. Él siempre ha sido bueno, Él no cambia, dice su palabra que Él es un Dios inmutable, que a pesar que nosotros seamos infieles, Dios permanece siendo fiel. Y Dios dice que Él es grande en misericordia, que es muy lento para la ira. Y su misericordia es muy grande. Oramos. Padre, te bendecimos, te damos la honra y te damos la gloria, porque tú eres Dios, el único Dios que es 3 veces santo, el Dios incomparable, el Señor. Tú eres el gran yo soy, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el Dios omnipotente, Dios soberano, el cual es digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Señor, te hemos alabado, exaltado a través de la alabanza, a través de las ofrendas, a través de toda siembra, Señor, que tu pueblo con regocijo ha traído, Señor, para que tú seas exaltado, tú seas glorificado, Señor. Traemos, Señor, adoración porque estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Ahora rogamos, Señor, que el Espíritu Santo lleve la palabra al corazón y asimismo sea encarnada en cada uno de los oyentes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Abra su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1. Vamos a partir de esa escritura, de lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta mañana. Y antes de ir al mensaje, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿A cuántos Dios les habló en el transcurso de la semana? Levante su mano. ¿A cuántos Dios le habló? ¿A poco Dios le habló? Una de los principios para oír la voz de Dios es yendo a su palabra todos los días. Oigo decir a muchos, dice, es que Dios no me ha hablado. ¿Cómo? Dios no me ha dicho nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Si Dios no te ha hablado, si Dios no te ha dicho nada, es porque no has ido a la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien dice eso, está demostrando que no tiene realmente una relación personal con Dios todos los días, como debe de ser. Dios nos habla todos los días. ¿A través de cómo? A través de su palabra. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se lee así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El propósito de la palabra de Dios en esta mañana es de enseñarnos como pueblo, como iglesia, como cristianos, que un ser humano no puede estar vivo y al mismo tiempo estar muerto, ¿verdad? Yo no he visto a alguien que diga, ahorita estoy vivo, ahora estoy muerto, ahora estoy muerto, estoy vivo. No podemos caminar en dos cosas juntas a la misma hora. Dice, ¿estamos vivos o estamos muertos? Y el tema de hoy le puse por nombre, ¿estás vivo o estás muerto? Dile que está a tu lado, ¿estás vivo o estás muerto? Pero díselo fuerte. ¿Estás vivo o estás muerto? Ok, cuando usted vea que alguien se está durmiendo es porque está muerto. Y pellizque, lo digo, los hermanos, resuciten en el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia dice concerniente a esta pregunta? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Qué dice la Biblia?
La Biblia dice que todos, hablando de los seres humanos, todos están muertos espiritualmente. Pero, ¿cómo es cómo podemos ver que alguien está vivo o alguien está muerto? Y vamos a hacer una prueba. Yo quiero que usted le pellizque a su hermano que está a su lado, y si le da un trancazo es que está vivo, ¿verdad? Y si no siente nada es que está muerto. Entonces es muy obvio en lo espiritual. Cuando alguien dice que está vivo, pero no siente nada de Dios, pero no busca nada de Dios, la pregunta es, ¿estará vivo espiritualmente? La respuesta es, está muerto. ¿Por qué? Porque no escucha el llamado de Dios, no escucha la palabra de Dios, no se motiva con la palabra de Dios, no tiene gozo, deseos de venir a la congregación a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque está muerto. Y seguimos con la pregunta, ¿estás vivo o estás muerto? Ahora, esta pregunta tiene una gran reflexión, y es una reflexión que debemos mostrarle seriedad. Y hay que considerarla con mucho cuidado, y sobre todo tenemos que examinarla a profundidad. Y la respuesta a esta pregunta está dentro de nuestro propio corazón. Es decir, si nuestro corazón nos dice, nos hace, no siente nada de Dios, rechaza el consejo de Dios, no recibe el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque un muerto no puede oír. O usted, cuando usted está velando que está muerto, le habla, ¿le puede escuchar el muerto? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Yendo a lo espiritual es lo mismo. Una persona muerta espiritualmente no puede oír la voz de Dios, no tiene deseos de comer la palabra de Dios, no tiene deseos de orar. Le es aburrido el venir a la congregación, le es aburrido el mensaje. ¿Por qué? Porque está muerto. Muchas veces decimos, es que la gente del mundo está muerta espiritualmente y tienen que resucitar. ¿Sabía una cosa? Que tanto hay muertos espirituales en el mundo fuera, pero también dentro de la iglesia. ¿Sabía usted que también hay muertos espirituales? Sí, hay muertos espirituales. Y esto es importante hacer una reflexión seriamente. Y quiero que se haga la siguiente pregunta a usted mismo. ¿Estoy entre los vivos o estoy entre los muertos? Hoy en muchos lugares se predica más de milagros y sanidades, de bienestar, economía y prosperidad. Pero se olvidan del fundamento básico de lo que Pablo le dijo a Timoteo. No ceses de hablar la palabra de Dios. Y esto se ha perdido en muchos lugares donde se han olvidado realmente del concepto bíblico de la predicación, y se ponen a entretener a la iglesia, al cristiano. ¿Y cuál es el resultado? Que cuando viene la prueba en el cristiano, como no está cimentado en la palabra de Dios, es fácil de que esta persona se regrese. Ahora, por favor, quiero que ponga toda su atención mientras la palabra del Señor trata de ayudarlo a encontrar la respuesta. Y así Dios pueda mostrarle, por medio de su palabra, lo que dice Él y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. La Biblia dice que todos están muertos espiritualmente. La Biblia nos dice que por naturaleza, dice, todos los seres humanos estamos espiritualmente muertos. Y la palabra muerto, yo creo que a muchos no nos gusta escuchar esta palabra porque es muy fuerte, muertos. Es una palabra muy fuerte. Pero jamás
es una palabra que jamás la hemos inventado nosotros hoy en la predicación. No la escogimos nosotros para ponerla aquí como predicador, sino que el Espíritu Santo guió a Pablo a escribirla, refiriéndose a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y dice, en una versión actualizada, en la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios 2:1, dice: antes vivían pecando. Ahora, ¿por qué la gente antes de venir a Cristo vive pecando? Porque tiene la vieja naturaleza. Sigo leyendo, dice: igual que todo el mundo. ¿Qué hace el mundo sin Cristo? El mundo sin Cristo está pecando. Y luego dice: y se dejan guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Ahora, ¿quién es aquel que gobierna en los aires? Es Satanás y sus demonios. Y él dice que gobierna y actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Ahora, ¿quiénes son aquellos que desobedecen a Dios? Aquellos muertos espiritualmente. Antes de venir a Cristo, la Biblia dice que somos cadáveres espirituales en el valle de la muerte. Pero que cuando Cristo nos resucita, dice que estamos con Él en los lugares celestiales. Y además, somos morada de Dios en el Espíritu. Mire, donde quiera que vayamos, Dios va con nosotros por medio de su Espíritu que mora en nuestro corazón. Ahora, muchas veces decimos: Espíritu Santo, ven. ¿Cómo? El Espíritu Santo ya está con usted. Entonces yo no le puedo decir: Espíritu Santo, ven, porque Él ya está conmigo. ¿Desde cuándo? Desde cuando Cristo me salvó, me resucitó. Y Cristo dice que está conmigo, el Padre está conmigo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo que está en mi corazón. Y por esta razón Pablo le recuerda a los hermanos que de antes de su conversión ellos estaban muertos. Y cuando alguien está muerto espiritualmente, ¿cómo es? Es una persona depravada. Es una persona diabólica, desobediente. Y todos estos que actúan así, depravados, diabólicos, desobedientes, es porque están muertos espiritualmente por sus delitos y pecados. Y esto significa que carecían de vida para con Dios. No tenían contacto alguno, ni algún contacto vital para con Dios. Vivían como si Dios no existiese. ¿Estás vivo o estás muerto? Y la causa de la muerte, ¿cuáles eran? Los delitos y pecados. Y los pecados aquí son cualquier forma de mala acción, tanto si se cometen de manera consciente o como inconsciente, así como aquellos pensamientos, palabras o acciones que no alcanzan la perfección de Dios. Y el Señor Jesucristo usó la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 24, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo aquí Lucas, capítulo 15, versículo 24. Alabado sea el Señor. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Y luego el versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta
y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo hizo su confesión hasta el punto en que fue a pedir trabajo a su padre, porque le dijo: ya no quiero que me recibas como hijo porque no soy digno, porque la regué. Pero dice: quiero ser como uno de tus criados. ¿Qué es el criado? Era un trabajador, era un esclavo. Pero ¿qué hizo el padre? Dice que el padre lo interrumpió, que ordenó a los criados que le pusieran el mejor vestido a su hijo. Y no solo pusieron el mejor vestido, sino que también le pusieron un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego ordenó que se preparase un gran banquete. ¿Para qué? Para celebrar el regreso de su hijo que había perdido y que ahora había sido hallado. Por lo que el padre se refería aquí, el hijo había muerto. Y seguimos con la pregunta: ¿estoy vivo o estoy muerto? Ahora el muchacho reconoció lo que había hecho, se arrepintió. El padre dijo: ahora, dice, ha revivido. Alguien tal vez había dicho: aquel joven estaba deseando pasársela bien, pero ¿sabes qué? No lo pasó bien. Y es lo que sucede con muchos muertos espirituales, hablando de la iglesia, que prefieren ir a un banquete, o más bien a las migajas que el mundo le ofrece, y desprecian el banquete de Cristo. Y fue lo que hizo este joven. Él pensaba que iba a ser feliz, pero no lo logró. Y solo lo logró cuando tuvo el buen sentido, cuando volvió en sí de volver a la casa de su padre. Mire, cuando el muerto espiritual, hablando en la iglesia, ese muerto espiritual está ido. Está, voy a usar la palabra, está atontado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Ahora, cuando este joven volvió en sí, fue cuando recuperó aquello que había extraviado. Y al ver lo que regresaba a casa, dice que ellos, su padre, su familia, sus hermanos, excepto uno, dice que comenzaron a regocijarse. Ahora, no dice que este gozo se acabara. No dice. ¿Y qué significa esto? Que la salvación realmente es una salvación eterna, que la salvación no la puedes perder. Pero sí puedes caer en el rompimiento de la comunión con Dios. Y ese rompimiento de la comunión con Dios te lleva a una muerte espiritual, donde no sientes nada para con Dios. Hemos estado invitando a la iglesia, y gloria sea al Señor, porque estas últimas reuniones de oración parecen los miércoles, y a veces viene más gente a la oración que los miércoles. Qué bueno, gloria sea al Señor. Creo que están faltando algunos muertos espirituales. Cuando alguien no siente el deseo de orar, es porque está muerto espiritualmente, es lo que dice la Biblia, y de eso se trata el tema de hoy. Necesitamos volver en sí, como este joven. Necesitamos recapacitar, volver a Dios, a tener esa relación, esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de las reuniones en la iglesia. Ahora, cuando este joven regresó a casa, dice que todos estaban regocijándose, pero ese gozo nunca se terminó.
Y así es con la salvación del pecador. Cuando ese pecador es salvo por Cristo, hermanos, el gozo aún en medio de la tormenta, ese gozo sigue ahí. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que se entregan a los placeres? Dice la Biblia que esos que se entregan a los placeres están muertos. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6, se lee así. Dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Ahora, el contexto de este versículo, si nosotros leemos versículos anteriores, está hablando de las viudas, que dice que las viudas jóvenes quedaron viudas. Pablo recomienda que se casen. Sí, porque es mejor casarse que andarse quemando. Si alguien dice, ¿por qué? Dice, porque la viuda que no se casa puede meterse en graves problemas, puede entregarse a los placeres. Y si lo hace así, es porque está muerta. Entonces, muerto, decíamos, es una palabra terrible. Una que el hombre se resiste a aceptar. Pero la única pregunta válida no es lo que digo yo, sino ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que los pensamientos, sus pensamientos, no son los pensamientos del hombre, ni las palabras de Dios son las del hombre. Y Dios dice que toda persona sobre la tierra que no es verdadera, total y auténticamente cristiana, no importa cuál sea su posición, sea de buena posición o no, sea rico o sea pobre, sea viejo o joven, dice que está espiritualmente muerto. Y Dios llama continuamente por medio de sus bendiciones. ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Muy bien. Y Dios nos llama por medio de las bendiciones. Pero mire, también nos llama por medio de las adversidades y por medio de su palabra. Pero ¿qué pasa? Muchos rechazan su voz. Y ahora, ¿quiénes son aquellos que rechazan su voz? Los que están muertos espiritualmente. Ahora, aunque el Señor Jesucristo llora por ellos, les suplica. Jesús les ofrece su misericordia y llama a la puerta de sus corazones. Pero ¿qué sucede? No le hacen caso. Y por esta razón Jesús le escribe a una iglesia en Éfeso, dijo, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Esos hermanos de esa iglesia hacían todo, pero a su manera dentro de la iglesia. Cristo estaba fuera de la iglesia. Y Él en su gracia, en su misericordia, llegó a tocar los corazones nuevamente. Él quería tener esa comunión, esa relación, esa intimidad con ellos. Pero ¿qué pasaba? Estaban muertos. Y el diablo, hermanos, el diablo, escuche bien, día tras día está llevándose a multitudes por el camino ancho que lleva a la destrucción. Y esto está sucediendo no solamente aquí en Acapulco, en todas partes. No solamente en nuestra nación de México, sino en todas partes, en todo el mundo. A nuestro alrededor, entre todas las clases sociales y por todos los lugares, al oír este mensaje, muchos lo rechazan. Y aquellos que lo han rechazado saben muy bien que así es y no pueden negarlo. Quizás esto no nos guste, pero mire,
Muchos cierran sus oídos. ¿Para qué? Para no oír la palabra de Dios. Muchos pueden estar aquí sentados y parece ver que sí están escuchando la palabra de Dios, pero hay un susurro en el oído, en el corazón, para distraerlo y desviarlo para no oír el consejo de la palabra de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios tiene que ser proclamada siempre. Por más condenatoria que sea, por más que me confronte, aunque me hagan enojar, la palabra de Dios tiene que ser proclamada. Y mientras no sirvas, oiga esto, mientras alguien no sirva a Dios con todo su cuerpo, espíritu y alma, este hombre está relativamente muerto espiritualmente. Yo no sé si usted, yo he escuchado muchas veces a través de los años en el ministerio como pastor. Se acercan y me dicen: pastor, pues hoy yo no quiero servir, hoy nomás quiero recibir, pero yo no quiero servir. Tienes que tener cuidado con esto, porque el que nos sirve es porque realmente está muerto. Yo no he visto a un muerto caminar. No lo he visto. He visto a los vivos y hay que cuidarse de los vivos. A veces, yo recuerdo cuando estaba pues chamaquito, ¿no? No pases ahí por el panteón porque están los muertos. Y pero el miedo, ¿no? Pero el muerto, ¿qué te hace? Nada. Cuídate de los vivos. Eso sí, cuídate, porque te van a rapiñar. Ahora, mientras el hombre dé menos importancia a las cosas que son de primera importancia y dé más importancia a las cosas que no las tienen, esta persona está enterrando su talento como el siervo inútil que no lo trae a Dios, no le trae al Señor los frutos meritorios a los ojos de Dios, y esta persona, por lo tanto, está muerto. ¿Qué don tiene usted? ¿Qué habilidad Dios le dio? Trabájelo. Y quite de su corazón que hoy no quiere servir, porque eso nos va a indicar que usted está muerto. Y no es así. Si usted está en Cristo, usted está vivo. ¿Cuántos están en Cristo? Entonces usted está vivo. Pero un aplauso a Cristo entonces. La Biblia dice que el hombre que está muerto espiritualmente no ocupa el lugar en la creación para el cual Dios lo trajo. No está usando las capacidades y facultades como Dios tuvo la intención que las usara. Si usted cae en eso, usted está en un gran peligro. Pero la palabra de Dios hoy llegó a tiempo a su corazón para que usted sirva. Claro, si está vivo. Oiga esto. Solo vive aquel que vive para Dios. Grábese esto. Solo vive aquel que vive para Dios. Y todos los demás están muertos. Esta es la verdadera explicación de la condición humana. Cuando los pecados no se reconocen. Y cuando esto es así, mire, cuando alguien está muerto espiritualmente, no reconoce que realmente el problema lo tiene él, lo tiene ella, va a culpar a terceros, va a culpar a segundos, va a culpar a todo mundo. Y cuando es así, cuando alguien no reconoce su falta, su pecado, los sermones, las predicaciones,
no la escuchan. Los buenos consejos los ignoran. El evangelio es ignorado. Es más, cuando no se renuncia al mundo, cuando no dejamos las cosas del mundo, la cruz de Cristo no se puede llevar. Es imposible. Jesús dijo, no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. ¿Sirves al mundo o llevas la cruz de Cristo? Y la cruz de Cristo es pesada. No es como muchos se la imaginan, porque la cruz de Cristo nos enseña a servir. Y lo menos que quieren muchos cristianos es servir. Que Dios bendiga a los servidores de esta congregación local. Que Dios los bendiga siempre. Mire, ayer todo el día estuvimos aquí. Llegamos a la casa, a su humilde casa, ya como a las 8:30 de la noche. Tuvimos que estar ensayando, practicando. Dice la mañana la hermana que se encarga de hacer el aseo para cuando usted llegue esté limpio, huela bonito, las sillas limpias. Deja su descanso para estar aquí sirviendo en la obra del Señor. Y los demás puedan que estén muertos. Ahora mire, cuando no se renuncia, otra vez, quiero que no se le olvide esto, cuando no se renuncia al mundo, la cruz de Cristo no se puede llevar. No se deja a un lado la voluntad propia si no renuncias al mundo. Ni se abandonan las viejas costumbres si no renuncias al mundo. Ahora, y si apenas lees la Biblia, otra vez, y si con dificultad lees la Biblia, las rodillas nunca se doblan para orar. Por eso es la escasez de la oración, no solamente aquí, en todas las congregaciones, me atrevo a pensar. Si no lees la Biblia, tampoco podrás orar. Y eso se ve a poca distancia. Ahora, ¿por qué sucede todo esto en todas partes? La respuesta es muy sencilla. Es porque los hombres están muertos. Algunos dicen, es que yo no puedo servir a Dios porque no estoy preparado. Es que me falta mucho. Y otros dicen, es que no tengo tiempo. No lo quiero decir porque tal vez algunos se van a enojar, pero lo voy a decir. Me gusta confrontarlo con la palabra de Dios. Muchos están llenos a dormir para los enseres, para la despensa, ¿no es cierto? Es cierto. Pero les cuesta trabajo venir a la oración. Ay, ¿para qué vine? No lo digo por usted, lo digo por mí. No, yo no he ido, hermano. Bueno, más lo digo por usted, pues también. Gloria a Dios. Sí, pues una vez, va. No quiero ser hipócrita. Lo digo por usted. ¿Por qué? Porque tal vez usted se va a desvelar para recibir esos beneficios, pero no se desvela para buscar el rostro del Señor. No deja su trabajo para venir a buscar el rostro del Señor, llenarse de la presencia del Señor. De eso no, eso es aburrido. Eso que lo haga el pastor, que lo haga el pastor Lucio, que lo hagan los hermanos. ¿Y usted qué? Cuando le venga la prueba, cuando le venga la angustia, la pérdida, la persecución, entonces va a decir, pastor, quiero que ore por mí. Le voy a decir como le dijo el hermano Catarino en vida a un vecino. Y le dijo, oiga, don Catarino, ore por mí. Dice, venga usted para que ore por usted. Lo mismo le voy a decir yo a usted.
Es necesario, escuche bien, es necesario que le demos prioridad. Algunos dicen, no tengo tiempo para orar, para comer la palabra, para venir a la congregación. Otros están obsesionados con sus negocios y el dinero. Y algunos con su pobreza. Ay, es que yo soy pobre. Y yo, pues, como soy pobre, yo necesito. Mire, híjole, quítese eso, por favor, de su mente y de su corazón. Ser pobre no me lleva a no servirle a Dios. Ser pobre, mire, yo conozco mucha gente que es pobre, hablando materialmente, pero es rica espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque siempre están buscando al Señor, siempre están en los asuntos del Señor. No trate de causar lástima, que digas, es que porque yo soy pobre. No, escuche bien. Usted es rico en Cristo Jesús, mientras usted esté vivo. Pero si usted está muerto espiritual, usted no solamente está pobre, sino que está muerto. Algunos sufren dificultades en su familia y otros con su salud. Algunos tienen problemas que les impiden responder a su llamamiento, que según dicen los demás, es que no comprenden. Yo paso esto, tengo aquello, yo necesito trabajar porque yo soy pobre, no tengo dinero y tengo problemas, estoy enfermo. No, mire, la Biblia habla, por eso es importante que usted lea la Biblia. Si no lee la Biblia, usted va a ignorar muchas cosas de lo que Dios quiere decirle. Todos aquellos hombres y mujeres que habla la Biblia sufrieron persecución, cárceles, muerte. Muchos fueron muertos a espada, algunos crucificados. ¿Y qué le puedo seguir contando? Pero nunca renegaron y nunca dijeron, es que no tengo tiempo para servir al Señor. ¿Por qué razón? Y esta es la clave. Porque su conversión fueron conversiones genuinas, conversiones verdaderas. Entonces, cuando alguien realmente no es totalmente convertido, es porque está muerto. Porque no se puede vivir al mismo tiempo vivo y muerto, muerto y vivo. Ahora mire, y muchos tienen inconvenientes en el hogar. Dice, es que yo tengo problemas en mi matrimonio, con mis hijos, y esperan que de algún modo esto se solucione para que yo pueda servir. Eso no es así. ¿Qué le dijo Job a su esposa? Cuando su esposa le dijo, mira en la condición que estás y aún temes a Dios. ¿Qué le dijo? Dice, ¿sabes qué? Muérete. Síguele sirviendo a Dios y muérete. Fíjate qué mujer tan tremenda, ¿no? Que Dios la tenga en su santa gloria. Porque la forma de que cómo le habló al siervo de Dios fue pesada. Pero ¿qué fue lo que dijo Job? Has hablado como una mujer fatua, necia. ¿Por qué solamente servir a Dios cuando nos da todo? Riquezas, bienes, porque tenía todo Job. Pero Dios permitió que le fuera quitado todo lo que tenía para demostrarle al diablo que Job era un verdadero siervo de Dios. Y él no esperó a que los problemas se solucionaran para poder seguir sirviendo al Señor. Él dijo, aunque Dios me mate, yo seguiré creyendo en Él. ¿De qué nos habla esto? De una genuina conversión.
Ahora, Dios tiene una descripción muy clara en la Biblia para todos aquellos que dicen que están muertos. Si esos que están muertos dejan germinar la semilla de la vida espiritual en ellos, todas esas excusas pronto van a desaparecer. Y esta es la verdadera explicación de muchas cosas que quebrantan el corazón de un pastor. Miren, todos aquellos pastores puestos por Dios, nos preocupamos. ¿De qué nos preocupamos? Cuando vemos a nuestro alrededor, cuando vemos en la congregación a muchos muertos. ¿Por qué nos preocupamos? Porque sabemos el destino de todos aquellos muertos espirituales. Muchos a su alrededor faltan a los cultos, no vienen a los cultos. Ahora algunos asisten esporádicamente, que resulta claro. ¿Por qué? Porque no le dan importancia venir a la congregación. Esas personas no le dan importancia al reunirnos para adorar al Señor, para escuchar la palabra. Muchos asisten tal vez una vez el domingo, cuando bien pudieran hacerlo también los miércoles, los martes y jueves en la oración. Y muchos o algunos no participan de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque saben que están muertos. Y de ningún medio de la gracia entre semana, no sirven en el ministerio. La pregunta es, ¿por qué esto es así? Para esto hay una sola respuesta. Y la respuesta es, porque ellos están muertos. Y Dios quiere que nos examinemos a sí mismo. Todo aquel que profesa ser cristiano, la invitación de Dios es la siguiente: que ponga a prueba su condición. Escuche con atención lo siguiente. No solo en los cementerios encontramos a los muertos. No. ¿Sabía usted que hay demasiados dentro de nuestras iglesias y cerca de nuestros púlpitos? Hay demasiados asientos donde está muerto. Ay, nanita, me da mello. Hay muchos muertos dentro de las congregaciones que están ahí. La Biblia dice que el mundo es como el valle en la visión de Ezequiel, lleno de huesos. Hay muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Vamos a ver Ezequiel capítulo 37, versículo 1 y 2. Y la bendita palabra de Dios se lee así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Hay almas muertas en todas nuestras congregaciones y por las calles. Hermanos,
No todo el que pueda venir a una reunión es porque está vivo. No, hay muchos muertos. Hay muertos. Es prácticamente imposible encontrar una familia en que todos sus integrantes anden en los caminos del Señor. Y vamos a hacer un análisis aquí, como también una pregunta. Y me pregunto yo, y pregúntese usted. Hermano Francisco, en su casa todos aman y siguen al Señor. No es que me falta uno. Me falta mi hijo. Ay, me falta mi yerno, me falta. Ahora en su casa. Hermano Juan sin miedo. En su hogar todos sirven al Señor, todos son convertidos. Es prácticamente, hermano, imposible encontrar un hogar en que no haya un muerto espiritual. Es difícil. Es difícil encontrar una casa donde no se encuentre un muerto espiritual. Ahora le invito a lo siguiente. Y quiero que pongamos nuestra atención en nuestro hogar. Y busquemos, investiguemos la realidad. Y pongámonos a prueba nosotros mismos. ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿O mi casa está llena de cadáveres espirituales? ¿Cómo está mi casa? Mi familia, mi hogar. ¿Cuántos vivos hay ahí y cuántos muertos hay? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Qué triste es la condición de aquellos los que no han pasado por un cambio espiritual. Escuche bien esto, hermanos. La verdadera conversión en Cristo te hace pasar por cambios espirituales y que cuyo corazón, cuando hay esos cambios espirituales, hay cambio en el corazón. Pero cuando no provocamos esos cambios, cuyo corazón está igual que en el día en que nacieron. La Biblia dice que hay una gran división entre ellos y el cielo. Todavía les falta pasar de muerte a vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Se lee así. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿dónde permanece? En muerte. Ahora mire, qué importante es este versículo. Pero muchas veces no le damos la importancia. Y el mismo creyente permanece en muerte. ¿Por qué razón? Por la falta de amor hacia su hermano. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si usted realmente ama a su hermano, usted está vivo. Pero si usted no ama a su hermano, usted le hace fuchi a su hermano, usted aún está en muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, si tan solo pudieran ver y saber el peligro que estas personas corren al no amar al hermano por estar en muerte, oiga esto.
Esto es o nos muestra una espantosa muerte espiritual que, como la muerte natural, no se siente. Cuando alguien está muerto, no siente si lo mueven. A alguien que está muerto lo ponen, lo bañan, lo arreglan y luego lo llevan a su ataúd. La pregunta es, ¿ese muerto siente todo? ¿Qué le están haciendo? No siente nada. Absolutamente nada siente. ¿Por qué? Porque ellos están muertos. Y ahora mire lo que dijo el gran sabio Salomón. Eclesiastés 9:5. Se lee así. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos vivimos? Ok. ¿Y cuántos sabemos que un día vamos a morir? Gloria al Señor. No sabemos el día ni la fecha porque quién sabe cómo estaríamos, ¿no? Pero un día vamos a morir. Sigo leyendo. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Ya el que está muerto ya no sabe, ya no sabe. Su carne ya no siente nada. Y este es precisamente el caso de las almas muertas espiritualmente hablando. Ahora veamos otra de las razones por las cuales los pastores nos preocupamos tanto por nuestras congregaciones. A que lean la Biblia, a que oren, a que sirvan al Señor. La Biblia dice que el tiempo es corto y la vida es incierta. Y como ministros de Dios, sabemos que la muerte espiritual es el camino que lleva a la muerte eterna. La muerte espiritual. Por eso, como siervos del Dios Altísimo, sentimos preocupación, no sea que alguno de nuestros oyentes muera en sus pecados sin arrepentirse, obstinado en ellos, en sus pecados, sin haber cambiado. Por eso es que algunas de las veces Dios te va a hablar más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerte ver que no basta con que vengas a una reunión cada 8 días, cada 15 días, cada mes o cada año. Si usted lo hace así, es porque usted está muerto espiritualmente. Y la Biblia no se contradice. Y quiero dar la siguiente conclusión. No se asombre. No diga, ay, pero no. No se asombre si a menudo hablamos enérgicamente. No se asombre si cada día lo confrontamos intensamente con la palabra de Dios. No se me enoje. No, al contrario, dele gracias a Dios. Porque Dios le está hablando porque lo ama, porque le ama a usted. Nuestra misión como pastores en este lugar, nuestra misión como siervos de Jesucristo no es halagarle ni entretenerlo con sandeces, con chistes, con memes, con historias bonitas. No. Hermanos, como tu pastor, yo no puedo decir, ay, mira, paz, ay, mira qué hermosa bendición, cuando se trata nada más ni nada menos de una cuestión de vida o muerte. Yo no puedo estar en paz si yo veo que muchos oyentes están muertos espiritualmente. Y como su pastor en este lugar, vamos a implementar siempre
el principio de la palabra de Dios y no entretenerlo, sino animarlo con la palabra de Dios, enseñarlo con la palabra de Dios, avivarlo con la palabra de Dios y claro, confrontarlo con la palabra de Dios. La plaga está entre nosotros y estamos entre los vivos y entre los muertos. Pablo dijo en 2 Corintios 3:12, así que teniendo tal confianza, dijo Pablo, usamos de mucha franqueza. Ahora, por lo tanto, tengo que ser y seré muy franco con usted. Cada vez que Dios me habla para darme la palabra que usted necesita como pueblo, yo seré muy franco para decirle lo que Dios quiere de nosotros. Y que Dios nos guarde en entretenerlo con historias bonitas, con chistes, en ofrecerle cosas que la Biblia no ofrece. Dijo Pablo, teniendo tal confianza, usamos de mucha franqueza. Ahora citaré la siguiente escritura. 1 Corintios 14:8. Y dice así. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Mire, si el mensajero, si el predicador no da una explicación de la palabra de Dios, vamos a confundir al que está en la batalla. Si como predicadores no damos una predicación expositiva donde traemos el pensamiento de Dios al hombre, no estamos tocando la trompeta como debe de ser. Y cuando se toque la verdadera trompeta, diere su sonido, muchos no van a entender. O como dijo Pablo, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Va a haber confusión. Hace un domingo hubo un desbarajuste aquí, y ustedes se acuerdan, para que usted vea, y lo traigo a su memoria. Siempre David nos da un papel de las canciones que vamos a ministrar. Y de tantos papeles que están ahí, yo creo que yo cometí el error de poner un papel de los que eran de miércoles o domingos pasados. Y los demás todos tenían el papel correcto. Y cuando pues ya el baterista sabe, ¿no?, que tiene que contar y pum, entramos, si es que voy a entrar yo con el saxofón. Y en la lista estaba la canción Poderoso, que ya sé que entro yo. Y que Ananías me contó para entrar, ¿no? Y entro, pero era otra canción. ¿Sí se acuerdan? Entonces yo iba por un lado y los demás iban por otro lado. Incierto. O sea, si no estamos de acuerdo, lo demás se va a escuchar mal. Así lo que Pablo está diciendo. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? ¿Quién? Termino con lo siguiente. El llamamiento a las armas debe ser claro y concreto. Si no, nadie se prepara para ella, para la batalla. Si el que toca la trompeta se limita a ponerse en pie
y luego toca un largo toque invariable o confuso, nadie se moverá. Y Dios nos habló de una manera muy clara hoy. No podemos estar vivos y estar muertos o estar muertos o estar vivos al mismo tiempo. Aquí la pregunta es, ¿qué debemos de hacernos? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Y la respuesta, según la Biblia, está en nuestros corazones. Oramos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Lo único que tenemos que hablar es lo que dice tu palabra. Fue la exhortación de tu siervo Pablo a tu siervo Timoteo, que no dejara, que persistiera, que insistiera en hablar la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque es la única que tiene la bendición, el poder para hacer esos cambios en cada área de nuestras vidas. Hoy, Señor, hemos ofrecido este gran banquete espiritual. Y yo creo en el ministerio del Espíritu Santo, que Él está obrando en cada vida. Si alguien está muerto, yo sé que el Espíritu Santo lo puede resucitar. Y aquellos que están vivos se concentrarán más en el servicio, en la obra, en proclamar tu palabra y darte a ti la honra, la gloria y el honor. Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.